Soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, y hay patrón que se repite con frecuencia devastadora en Tamaulipas. Células de Cártel del Golfo atacan patrullas de fuerzas federales, particularmente Marina, con armamento que sugiere preparación para enfrentamiento prolongado, pero con táctica que carece de lógica estratégica, porque Marina es fuerza más profesional, mejor equipada y más letal de todas las instituciones de seguridad. Resultado es predecible: sicarios mueren o son capturados, arsenales decomisado. Y organización, simplemente. Recluta reemplazos, adquiere nuevas armas y ciclo continúa. 4 de marzo de 2025, Ejido Santa Rita, municipio de San Fernando, Tamaulipas. Elementos de Secretaría de Marina ejecutaban patrullaje terrestre rutinario en territorio que durante décadas ha sido controlado por Cártel del Golfo y donde presencia de autoridades federales genera reacciones que oscilan entre evasión y confrontación abierta. 11 hombres armados vinculados a Grupo Escorpión, facción del Cártel del Golfo, decidieron atacar convoy naval con 17 armas de fuego, 87 cargadores y 2.090 cartuchos, arsenal que sugiere preparación para enfrentamiento prolongado o para múltiples ataques coordinados, decisión, que en retrospectiva parece demencial, porque atacar Marina sin ventaja táctica significativa es garantizar muerte o captura y procesamiento, que resulta en décadas, en prisión, enfrentamiento, duró minutos. Marina repelió agresión utilizando tácticas que entrenamiento ha perfeccionado. Durante décadas, un sicario murió, 11 fueron capturados, arsenal completo fue decomisado y 4 vehículos asegurados. Resultado fue absoluto para autoridades y devastador para Célula, que perdió operadores, armamento y capacidad operativa en decisión táctica que no tenía posibilidad de éxito. 23 de diciembre, 9 meses después, FGR informó sentencias: hasta 13 años para 3 sicarios: Carlos Alexander Cruz García, Jorge Luis Ríos Ovalle y Césario Pascual Jiménez. 11 años, 4 meses para otros 8, procesamientos que demuestran que el sistema judicial, aunque lento, eventualmente funciona, y que decisión de atacar Marina no solo resulta en muerte o captura inmediata, sino en décadas, en prisión para sobrevivientes. Esta es historia de ese enfrentamiento, de sentencias que siguieron y de lecciones. ¿Qué caso enseña sobre resiliencia de Cártel del Golfo y sobre profesionalismo de Marina, que continúa siendo fuerza más efectiva en combate a crimen organizado? San Fernando, Tamaulipas, es territorio con historial brutal de violencia criminal. Municipio fue escenario de masacre de 72 migrantes en 2010 ejecutados por los Zetas por negarse a trabajar para organización o por no pagar extorsiones que coyotes les cobraban. Adicionalmente, fosas clandestinas con decenas, posiblemente cientos, de cuerpos han sido descubiertas durante años, revelando que San Fernando fue utilizado como cementerio para víctimas de secuestros, extorsiones y guerras entre facciones que devastaron Tamaulipas durante décadas. Desde entonces, control territorial ha alternado entre facciones de Cártel del Golfo y remanentes de los Zetas, ahora fragmentados en Cártel del Noreste y los Zetas vieja escuela. Conflictos han generado miles de muertos, desaparecidos y desplazados, convirtiendo región en una de más peligrosas de México. Presencia de fuerzas federales, particularmente Marina, es constante mediante patrullajes, retenes y operativos diseñados para prevenir que organizaciones consoliden control y para interceptar movimientos de drogas, armas y personas que son fuentes principales de ingresos para carteles, pero presencia también genera reacciones violentas de células que ven patrullas como amenazas que deben ser repelidas o como oportunidades para demostrar que controlan territorio y que autoridades no pueden operar sin resistencia. El Grupo Escorpión es una de facciones principales del Cártel del Golfo, originalmente. El grupo fue brazo armado de organización madre, responsable de seguridad, de líderes y de ejecución de violencia contra rivales. Durante años, Grupo Escorpión
operó bajo coordinación centralizada de líderes como Ociel Cárdenas Guillén y hermanos que controlaban organización, pero después de capturas, extradiciones y fragmentación que siguió a guerra con los Zetas, Grupo Escorpión, se convirtió en facción semi-independiente compitiendo contra otras células del mismo. Cártel del Golfo, como los Metros, los Ciclones y los Rojos por territorios y rutas. ¿Qué organización alguna vez controló unificadamente? Actualmente, Grupo Escorpión opera principalmente en zona de Matamoros y áreas circundantes, incluyendo San Fernando, donde controlan distribución local, extorsión y tráfico hacia frontera, con Texas, que es ruta más valiosa de todas. Que Cártel del Golfo históricamente ha controlado organización, recluta constantemente jóvenes de comunidades marginadas mediante promesas de ingresos que exceden cualquier opción legítima disponible en región donde economía ha colapsado por décadas de violencia y donde el gobierno ha fallado sistemáticamente en proporcionar alternativas viables. El armamento decomisado durante enfrentamientos revela preparación significativa, 17 armas de fuego, probablemente incluyeron rifles de asalto tipo AR-15 o AK-47, que son armamento estándar de sicarios en México, pistolas de calibres diversos y posiblemente algún lanzagranadas o arma de mayor calibre, 87 cargadores, sugiere capacidad para enfrentamiento prolongado o para equipar múltiples operadores durante operaciones extendidas. 2.090 cartuchos es cantidad que excede necesidades de confrontación individual, indicando que Célula estaba preparada para múltiples enfrentamientos o para guerra de desgaste contra autoridades que patrullan región constantemente. Adicionalmente, 4 vehículos asegurados probablemente incluían camionetas blindadas o adaptadas para transportar arsenal y sicarios con capacidad de moverse rápidamente entre ubicaciones y de escapar si enfrentamiento no favorecía a atacantes. Origen de armamento es típicamente Estados Unidos, donde tráfico de armas hacia México es masivo, facilitado por leyes permisivas y por corrupción. En puntos de cruce fronterizo donde inspecciones son insuficientes o son evadidas mediante sobornos, organizaciones como Cártel del Golfo tienen redes establecidas que adquieren armamento en tiendas y ferias de armas en Texas y otros estados y que transportan a México mediante rutas que evitan detección costo. De arsenal, como el decomisado, es decenas de miles de dólares, inversión que organizaciones realizan constantemente para mantener capacidad operativa contra rivales y autoridades. La decisión de atacar patrulla de Marina carece de lógica táctica aparente. Marina tiene reputación merecida como fuerza más profesional y letal. De México, elementos son reclutados mediante procesos rigurosos, entrenados durante años en tácticas de combate, uso de armamento y coordinación operacional. Adicionalmente, Marina está equipada con vehículos blindados, armamento de calibre superior y tecnología de vigilancia que excede capacidad de cualquier organización criminal. Atacar patrulla sin ventaja numérica masiva o sin emboscada cuidadosamente planificada es garantizar derrota, porque entrenamiento y disciplina de Marina superan capacidad de sicarios que típicamente carecen de entrenamiento militar formal y que operan mediante improvisación y valentía, que no compensa desventaja en equipamiento y preparación. Posibles razones para ataque incluyen: primera, orden de líder que no calculó riesgos correctamente o que valoró; demostración de control territorial sobre seguridad de operadores; segunda, confusión sobre identidad de patrulla pensando que era policía estatal menos equipada o entrenada; tercera, desesperación por interceptar presencia de autoridades que complica operaciones y que genera capturas que erosionan capacidad de célula; cuarta, simplemente falta de disciplina y coordinación que caracteriza células fragmentadas, sin liderazgo estratégico que evalúa riesgos y beneficios antes de ordenar operaciones. Resultado fue predecible, Marina repelió, célula colapsó y 11 hombres enfrentan década en prisión
por decisión, que nunca debió ejecutarse. El enfrentamiento duró aproximadamente minutos, pero fue devastador para Sicarios Marina. Cuando es atacada, responde con fuerza proporcional y con tácticas que entrenamiento ha perfeccionado. Elementos utilizan cobertura, coordinan fuego y flanquean posiciones enemigas con precisión que Sicarios no pueden igualar. Adicionalmente, Marina tiene protocolos para solicitar refuerzos mediante helicópteros o unidades terrestres adicionales si enfrentamiento escala más allá de capacidad de patrulla inicial. En caso de San Fernando, refuerzos no fueron necesarios porque patrulla controló situación. Rápidamente un sicario murió durante enfrentamiento, probablemente intentando resistir o escapar. Cuando quedó claro que derrota era inevitable, 11 fueron capturados, algunos posiblemente heridos, otros simplemente rindiéndose, ¿no? Cuando resistencia ya no era opción viable, ningún elemento de Marina resultó herido, demostrando superioridad táctica y equipamiento que institución posee sobre organizaciones criminales. Es resultado que debería disuadir ataques futuros, pero historial demuestra que células continúan atacando patrullas, generando ciclo de confrontaciones que resultan invariablemente en capturas o muertes de sicarios sin impacto significativo, en capacidad de Marina para continuar operaciones. El procesamiento judicial de 11 sicarios fue ejemplo de cómo sistema debe funcionar después de captura. Elementos fueron transferidos inmediatamente a custodia de FGR que inició investigación para construir casos contra detenidos. Evidencia incluía arsenal decomisado, testimonios de elementos de Marina, análisis balístico de armas y posiblemente confesiones o información proporcionada por algunos detenidos a cambio de reducción de sentencias. Proceso tomó 9 meses, tiempo que puede parecer prolongado, pero que es necesario para garantizar que casos resisten apelaciones y que condenas son proporcionales a delitos cometidos 3 sicarios: Carlos Alexander Cruz García, Jorge Luis Ríos Ovalle y Cesareo Pascual Jiménez. Recibieron sentencias de 13 años, 14 días, probablemente por rol más significativo en ataque o por historial criminal previo que agravó sentencias. Otros 8 recibieron 11 años, 4 meses, 28 días. Sentencias son significativas, aunque no son décadas que líderes de organizaciones frecuentemente reciben, pero son suficientes para interrumpir vidas y para enviar mensaje de que atacar a autoridades federales tiene consecuencias severas y duraderas. Adicionalmente, tiempo en prisión expondrá a sicarios, a programas de rehabilitación si existen, o simplemente a reflexión sobre decisiones que resultaron en pérdida de libertad durante mejor década de vidas. Las sentencias fueron mediante procedimiento abreviado para algunos detenidos. Procedimiento abreviado es mecanismo donde acusado acepta culpabilidad a cambio de reducción de sentencia, evitando juicio prolongado que podría resultar en condena más severa. Es herramienta que el sistema judicial utiliza para agilizar procesamientos y para reducir carga en tribunales que están saturados por miles de casos pendientes, críticos. Argumentan que el procedimiento genera presión sobre acusados para aceptar culpabilidad, incluso si evidencia es débil o si inocencia podría demostrarse en juicio completo. Pero en caso de sicarios de San Fernando, evidencia era abrumadora. Arsenal decomisado, testimonios de Marina y circunstancias de captura hacían condena prácticamente inevitable a aceptar. Procedimiento abreviado fue decisión racional que redujo sentencias posibles y que permitió que justicia fuera administrada más rápidamente que mediante juicio prolongado que habría consumido recursos, sin cambiar el resultado fundamental de que sicarios pasarán década en prisión por decisión de atacar patrulla naval. La resiliencia del cártel del Golfo es característica que excede expectativas y frustra estrategias. Organización.
ha sido blanco de gobierno mexicano y estadounidense durante décadas, con capturas de múltiples líderes: Osiel Cárdenas Guillén, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, Mario Cárdenas Guillén, el MUNO y docenas de operadores de nivel medio y alto han sido capturados, extraditados y sentenciados a décadas en prisiones mexicanas y estadounidenses. Adicionalmente, guerra con los Zetas durante décadas devastó organización, fragmentándola en múltiples facciones que compiten entre sí por territorios que Organización Madre alguna vez controló unificadamente. Pero a pesar de capturas, extradiciones y fragmentación, Cártel del Golfo continúa operando en Tamaulipas y estados circundantes, reclutando constantemente, adquiriendo armamento y controlando rutas hacia frontera con Texas, que son más valiosas. De México, resiliencia se debe a múltiples factores. Primero, reclutamiento es constante, porque población de Tamaulipas enfrenta pobreza masiva, falta de empleo y ausencia de oportunidades que hacen oferta criminal atractiva para jóvenes que no ven alternativas viables. Segundo, acceso a armamento desde Estados Unidos. Es prácticamente ilimitado, facilitado por tráfico, que autoridades estadounidenses no han logrado controlar efectivamente. Tercero, control territorial proporciona bases operativas donde la organización puede reclutar, entrenar y operar sin interferencia significativa de autoridades locales que frecuentemente están comprometidas por corrupción o intimidadas por violencia. Finalmente, demanda por drogas en Estados Unidos genera ingresos masivos que permiten que la organización absorba pérdidas de operadores y armamento sin colapsar financieramente. El costo humano de confrontaciones continuas es masivo, pero frecuentemente ignorado. 11 sicarios, ahora sentenciados, son hijos, hermanos, padres de familias que vivirán décadas sin ellos. Niños crecerán sin padres, esposas, enfrentarán pobreza y estigma de vínculos con criminales. Madres llorarán pérdida de hijos que eligieron camino, que resultó en prisión o muerte. Es costo que estadísticas no capturan y que sociedad raramente considera cuando evalúa impacto de crimen organizado. Adicionalmente, sicario que murió durante enfrentamiento dejó familia destruida por decisión de atacar, patrulla que nunca tuvo posibilidad de resultar en victoria. Es tragedia multiplicada por miles anualmente en Tamaulipas y otros estados donde guerra entre carteles y autoridades consume generaciones de jóvenes que ingresan a organizaciones buscando riqueza y poder, pero que encuentran solo muerte, prisión y destrucción de familias que nunca se recuperan completamente de pérdidas. ¿Qué violencia genera? La pregunta sobre por qué jóvenes continúan ingresando a carteles es compleja, pero tiene respuestas claras. Primera, pobreza. Tamaulipas tiene tasas de desempleo y marginación entre más altas de México. Jóvenes no ven oportunidades de educación, empleo o movilidad social mediante caminos legítimos, oferta de Cártel del Golfo de ingresos que exceden salarios mínimos. Por múltiplos es atractiva cuando alternativa es pobreza perpetua. Segunda, normalización, violencia y presencia criminal están tan arraigadas que jóvenes crecen viendo sicarios como figuras de poder y respeto en comunidades donde el gobierno está ausente o es inefectivo. Tercera, presión de reclutadores que ofrecen o amenazan, dependiendo de resistencia que joven muestra. Negarse a ingresar puede resultar en violencia contra familia o en estigma social que complica vida. En comunidades donde carteles controlan, cuarta, glamorización en corridos, redes sociales y cultura popular que presenta vida criminal como aventura y riqueza, omitiendo realidad de que mayoría termina muerta o en prisión antes de cumplir 30 años. Romper ciclo requiere inversión masiva en educación, empleo y desarrollo económico en Tamaulipas que gobiernos han prometido durante décadas, pero que nunca han materializado a escala necesaria para competir
con oferta criminal. El papel de Marina en combate a crimen organizado es crítico y debe ser reconocido. Institución ha demostrado profesionalismo, disciplina y efectividad, que exceden otras fuerzas de seguridad en México. Capturas de líderes como Arturo Beltrán Leiva, el Botas Blancas en 2009 y el Lasca, líder de los Zetas, en 2012 fueron operativos de Marina que demostraron capacidad para neutralizar objetivos de más alto nivel sin comprometer integridad de operación. Adicionalmente, patrullajes como el de San Fernando demuestran que Marina puede operar en territorios hostiles, repeliendo agresiones y capturando sicarios sin bajas entre elementos. Es profesionalismo que justifica confianza que gobierno deposita en institución, pero también genera desafíos. Marina no puede ser fuerza permanente en todos territorios controlados por carteles, porque responsabilidad primaria es defensa de soberanía marítima y seguridad de costas. Utilizar Marina como policía en tierra es solución temporal no sostenible a largo plazo. Estrategia óptima es utilizar Marina para operativos de alto impacto contra líderes y estructuras, mientras se fortalecen policías estatales y municipales que eventualmente deben asumir responsabilidad de seguridad en territorios donde actualmente solo Marina tiene capacidad de operar efectivamente. La sentencia de hasta 13 años para sicarios puede parecer insuficiente para algunos observadores comparada con décadas que líderes como el Chapo o el Mayo reciben en Estados Unidos. 13 años parece leniente, pero contexto es importante. Sicarios capturados en San Fernando no eran líderes ni operadores de nivel alto, eran ejecutores de órdenes que probablemente ni siquiera entendían completamente consecuencias de atacar Marina. Adicionalmente, el sistema judicial mexicano tiene límites en sentencias que pueden imponerse por delitos específicos, portación de arma con agravante, posesión de material de uso exclusivo y delincuencia organizada, tienen máximos. Que 13 años aproxima sin evidencia de participación en asesinatos, secuestros o tráfico a gran escala. Sentencias más largas son difíciles de justificar legalmente. Finalmente, procedimiento abreviado redujo sentencias posibles a cambio de cooperación, que agilizó. Procesamientos críticos argumentarán que sentencias son insuficientes para disuadir ingresos futuros a carteles, y tienen razón, pero solución no es sentencias más largas, sino transformación de condiciones económicas y sociales que generan reclutamiento masivo en primer lugar. La fragmentación continua del Cártel del Golfo genera violencia que excede capacidad de respuesta. Múltiples facciones, los Metros, los Ciclones, los Escorpiones, los Rojos, compiten por territorios que Organización Madre controló durante décadas unificadamente. Guerra entre facciones genera ejecuciones, secuestros y extorsiones que devastan población civil, atrapada en fuegos cruzados. Adicionalmente, cada facción recluta constantemente para reemplazar bajas que guerra y operativos generan. Resultado es que Tamaulipas vive bajo violencia prácticamente constante, donde autoridades capturan sicarios, pero organizaciones los reemplazan en días o semanas sin reducción significativa en capacidad operativa. Es ciclo que parece no tener fin y que ha convertido Estado en uno de más peligrosos de México. Estrategia para romper ciclo requiere no solo capturas, sino transformación de economía de Tamaulipas, que está devastada por décadas de violencia y que no proporciona alternativas a jóvenes. ¿Qué ven? Crimen organizado como única opción para ingresos y movilidad social. El acceso a armamento desde Estados Unidos es facilitador crítico que debe abordarse. Mayoría de armas decomisadas en México son rastreables a tiendas y ferias de armas en estados como Texas, Arizona y Nuevo México, donde leyes permiten compras con verificaciones mínimas y donde reventa a traficantes es práctica común. Organizaciones como Cártel del Golfo tienen redes establecidas que compran armamento legalmente o mediante prestanombres y que transportan a México evadiendo inspecciones en cruces fronterizos
donde vehículos que entran a México son revisados significativamente menos que vehículos que salen hacia Estados Unidos. Resultado es flujo constante de armamento que permite que organizaciones reemplacen arsenales decomisados en semanas sin dificultad significativa solución. Requiere colaboración entre gobiernos mexicano y estadounidense para rastrear compras, verificar compradores, interceptar tráfico en frontera, pero voluntad política en Estados Unidos es limitada por oposición de industria, de armas y por interpretaciones de segunda enmienda que priorizan acceso sobre controles, desafío, que frustra estrategias mexicanas y que perpetúa violencia, que armamento facilita. La comparación entre respuesta de Marina y respuesta de policías estatales es instructiva. Marina con entrenamiento, equipamiento y disciplina superiores puede repeler agresiones y capturar sicarios sin bajas. Policías estatales en Tamaulipas y otros estados frecuentemente carecen de entrenamiento, equipamiento o incluso voluntad para enfrentar organizaciones criminales. Resultado es que policías evitan confrontaciones o son derrotados, cuando ocurren generando percepción de impunidad, que empodera a carteles. Transformación requiere inversión masiva en profesionalización de policías mediante reclutamiento riguroso, entrenamiento militar, equipamiento comparable, a fuerzas federales y salarios que reducen tentación de corrupción. Adicionalmente, requiere limpieza de elementos comprometidos por carteles mediante exámenes de confianza y procesamientos de corruptos. Es proceso que toma años, pero que es esencial para reducir dependencia de Marina y Guardia Nacional para seguridad en territorios donde policías locales deberían ser primera línea de defensa. El destino de 11 sicarios sentenciados será años en prisiones mexicanas. Sistema penitenciario en México es notoriamente sobrepoblado, violento y corrupto. Prisioneros enfrentan condiciones inhumanas, violencia entre internos y riesgo de ser reclutados por organizaciones que operan dentro de prisiones, coordinando operaciones externas, mediante comunicaciones que autoridades luchan por controlar para sicarios de Cártel del Golfo, prisión. No será rehabilitación, sino continuación de vida criminal en ambiente diferente. Algunos mantendrán vínculos con organización coordinando desde prisión o esperando liberación para reintegrarse. Otros serán reclutados por organizaciones rivales que operan en mismas prisiones generando conflictos y violencia que autoridades luchan por contener. Minoría genuinamente se arrepentirá y buscará rehabilitación mediante programas que existen pero que son limitados por recursos y por falta de voluntad institucional. Para invertir en población que sociedad ve como desechable, resultado es que mayoría de 11 saldrá de prisión en década o más sin habilidades, sin oportunidades y con vínculos reforzados, con crimen organizado, perpetuando ciclo que comenzó cuando tomaron decisión fatal de atacar patrulla naval en San Fernando. La lección táctica que enfrentamiento enseña es clara, pero probablemente será ignorada. Atacar Marina sin ventaja táctica masiva es suicidio o captura garantizada, pero células de Cártel del Golfo continuarán atacando patrullas porque disciplina es limitada, liderazgo es fragmentado y porque desesperación por controlar territorios supera cálculo racional de riesgos. Marina continuará repeliendo agresiones, capturando sicarios y decomisando arsenales, pero mientras reclutamiento continúe y acceso a armamento sea ilimitado, ciclo persistirá sin reducción significativa en violencia que Tamaulipas enfrenta cotidianamente, realidad brutal que gobierno, autoridades y población deben aceptar mientras transformación estructural de economía y sociedad no ocurre a escala necesaria para romper ciclo que ha consumido Estado durante décadas y que continúa destruyendo generaciones de jóvenes que ven crimen organizado como única opción para futuro, que economía legítima no proporciona. Las familias de 11 sicarios sentenciados enfrentan futuro devastador, década sin proveedores, estigma social de vínculos con criminales y posiblemente represalias de facción rival o de misma organización. Si consideran que sicarios cooperaron
con autoridades, niños crecerán sin padres, en pobreza, que será peor que antes, porque ingresos criminales ya no existirán y porque opciones legítimas son prácticamente inexistentes en Tamaulipas. Esposas enfrentarán decisiones imposibles sobre cómo alimentar familias cuando recursos se agotaron y cuando estigma complica obtener empleo o apoyo de comunidades que prefieren distancia de familias vinculadas a crimen. Adicionalmente, algunos niños serán reclutados eventualmente por mismas organizaciones que destruyeron padres, perpetuando ciclo intergeneracional, que es tragedia frecuentemente ignorada. Cuando evaluamos impacto de violencia, gobierno tiene responsabilidad de proporcionar apoyo a familias mediante programas que previenen que niños sigan caminos de padres, pero programas son limitados o inexistentes, dejando familias abandonadas a destinos que parecen inevitables dada falta de alternativas. La coordinación entre Marina y FGR en procesamiento fue ejemplo de colaboración efectiva. Después de captura, Marina transfirió detenidos inmediatamente a custodia de FGR con evidencia completa, arsenales decomisados, testimonios de elementos y documentación de enfrentamiento. FGR construyó casos mediante análisis forense, interrogatorios y vinculación. Con delincuencia organizada, proceso fue profesional y resultó en sentencias que demuestran qué colaboración funciona cuando instituciones comparten información y coordinan procesamientos sin fricciones, que históricamente han complicado justicia en México. Es modelo que debe replicarse en todos casos donde fuerzas federales capturan criminales, pero que requiere voluntad institucional de compartir crédito y de priorizar resultados sobre territorios burocráticos que frecuentemente complican colaboración entre agencias que deberían estar alineadas en objetivos, pero que compiten por reconocimiento y recursos. El futuro de Grupo Escorpión después de pérdida de 11 operadores es incierto, pero probablemente resiliente. Organización reclutará reemplazos en semanas, adquirirá nuevas armas y continuará operando en territorios que controla porque estructura es diseñada para absorber pérdidas sin colapsar. Operadores son reemplazables, armamento es adquirible y demanda. Por drogas, genera ingresos suficientes para financiar operaciones indefinidamente. Pregunta, no es si Grupo Escorpión sobrevivirá, sino cuántos ciclos de reclutamiento, captura y reemplazo continuarán antes de que transformación estructural rompa patrón que ha persistido durante décadas. Respuesta, depende, no de operativos, que aunque efectivos son temporales, sino de inversión masiva en desarrollo económico, educación y oportunidades que compiten genuinamente con oferta criminal que actualmente es única, viable para mayoría de jóvenes en Tamaulipas y otros estados consumidos por violencia de crimen organizado. La noche del 4 de marzo en San Fernando fue tranquila después de enfrentamiento. 11 sicarios fueron transportados a custodia federal, Arsenal. Fue catalogado y vehículos asegurados para análisis población. Continuó vida, sin saber completamente detalles de lo ocurrido, kilómetros de donde vivían. Es normalidad que Tamaulipas ha desarrollado después de décadas de violencia, donde enfrentamientos son frecuentes y donde población ha aprendido a continuar. Rutinas, a pesar de inseguridad constante. 9 meses después, sentencias fueron informadas demostrando que justicia, aunque lenta, eventualmente funciona. 11 hombres pasarán década o más en prisión por decisión de atacar. Marina, decisión que selló destinos y que destruyó. Familias que nunca se recuperarán completamente. Ese es legado de enfrentamiento. No victoria de bien sobre mal, sino ciclo continuo de violencia. Reclutamiento, captura y reemplazo que consume Tamaulipas y que continuará hasta que transformación estructural proporcione alternativas que actualmente no existen para jóvenes que ven crimen organizado como única opción para futuro. Ese es desafío, ese es compromiso y ese será trabajo de generación, no de años, que requiere más que operativos,
requiere transformación de sociedad, economía y esperanza que actualmente están ausentes en regiones consumidas por décadas de guerra entre carteles y autoridades que parecen no tener fin visible.